Nació en A Coruña hace 45 años, divorciado, con una hija, es licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela, doctor por las de A Coruña y Oporto y MBA por las universidades de Compostela y también de A Coruña. Profesor de Mercados Financieros de la Universidad Coruñesa desde el año 2000, fue entre ese año y 2007 director de posgrados en el campus Herculino. Nuestro invitado de esta noche es consejero de Dirección y Consultoría de Mercados y desde hace 4 años presidente del Consejo de Administración de la Escuela de Finanzas con sede central en A Coruña. Don Venancio Salcines, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Explíquenos, por favor, antes de nada, qué es la Escuela de Finanzas, cómo surge y para qué. Pues es una escuela de banqueros, de modo esencial. Surgió hace ya como 10 años que llevamos trabajando en la última etapa con el apoyo de la Fundación Pedro Barrio de la Maza y de la Bolsa Española. Lo cierto que, bueno, pues hemos tenido yo creo que un cierto éxito. Llevamos dos ediciones de un ranking, que es el ranking de CESID, de Consejo Superior, que nos ha dado como la primera escuela financiera de España, y la verdad que tenemos bastante éxito. Tenemos posiblemente que sea el máster en banca más demandado de España, y tenemos un porcentaje de colocación en el mercado laboral muy alto. Esto es lo que quizás más llama la atención, ¿no? Y atrae. Y atrae, sí. Es decir, estos tiempos que estamos de desempleo y de crisis tan potente, los estudiantes de la Escuela de Finanzas se siguen empleando en banca. Y es una empresa privada de capital gallego. Es una empresa privada de capital gallego, de la cual yo soy el dueño de la escuela. Y ahora mismo damos también formación en Colombia, en Uruguay. Y en Croacia. En Croacia la dimos durante un año. Ganamos un concurso internacional financiado por la Unión Europea para formar a los técnicos de la Bolsa de Zagreb. Y estuvimos conjuntamente con la Bolsa de España durante año y pico allí en Zagreb yendo y viniendo sin parar. Ahora ya acabamos ese proyecto y estamos actualmente en Colombia y en Uruguay. Y también hacemos una cosa que a la gente llama mucho la atención porque no se puede imaginar, pues estamos generando la información financiera de las sociedades que cotizan y salen en la página Bolsa de Madrid. Si uno va ahora mismo a bolsamadrid.es, elige Santander, BBVA, cualquier acción, y va a la pestaña que pone información financiera y viene a La Coruña. Son ustedes los que la elaboran. Somos nosotros quienes hacemos esa información financiera. Lo cual, bueno, también nos da cierto prestigio, ayuda a fortalecer nuestro prestigio a nivel nacional. Y acaban ustedes de adquirir unas instalaciones, si no me equivoco, cerca de A Coruña. ¿Para qué? Pues hemos creado un campus de excelencia. Es unas instalaciones bastante importantes, es una hectárea de jardines. Bueno, la primera idea es que nosotros hemos querido crear un campus, un lugar de encuentro de gente dedicada al mundo de la banca y de las finanzas. Entonces, es una gran mansión de una familia que hemos podido adquirirla y ahí lo que vamos es a juntar a técnicos y expertos del mundo de la banca, tanto de España como de América Latina. La idea es que estamos yendo actualmente a formar a profesionales de países de América Latina y lo que queremos es que ellos vengan aquí. Queremos que ellos vengan aquí, se encuentren con profesionales del mundo español. Formar en A Coruña a los futuros líderes de los países latinoamericanos. Sí, al menos en los que estamos, que es en el caso de Uruguay y Colombia, de momento. Queremos que ellos vengan a La Coruña a formarse y hacer como un triángulo, ¿no? Y triangular, Madrid, La Coruña, América Latina. Porque hay que decir que muchos de los docentes nuestros vienen de Madrid. O sea, somos una escuela afincada en La Coruña, pero donde 2/3 de los profesores son ejecutivos de banca que vienen de Madrid a La Coruña a dar clase y marchan en avión. Van y vienen en avión. Bueno, pues cuando vienen a dar clase están un día, 2 y vuelven otra vez a Madrid. ¿Cómo es esto de que en plena crisis estén ustedes en pleno proceso de expansión? Pues es porque tenemos llevar 12 años muy vinculado con el mundo de... Bueno, en primer lugar, estamos en expansión porque siempre digo que la crisis son momentos ideales para crecer. Lo cierto es que España está, mucha razón por otra parte, en un estado semidepresivo, ¿no? Y también lo están nuestros competidores. La gente que compite contra nosotros está un poco despistada.
Hay tantos golpes en el mercado y es tan duro lo que hay que no reacciona. Entonces hay que aprovechar que tenemos la competencia bastante desnortada, a mi juicio, para intentar saltar adelante. Tenemos el punto fuerte de que tenemos una bolsa de empleo muy, muy potente y eso nos ha permitido capear la crisis con bastante facilidad. ¿Y cómo se puede enseñar economía y finanzas en plena crisis y en pleno proceso de reestructuración, quizá el más profundo que ha vivido el sistema financiero español? Pues cambiando y adaptando mucho los programas académicos. Cuando estábamos en expansión, lo que nos pedía la banca, nosotros siempre explicamos lo que nos pide la banca. Esto es importante porque es la clave para que la gente pueda, bueno, para que los estudiantes tengan sentido, ¿no?, para los bancos. La banca nos pedía que explicáramos mucho la gestión de patrimonios. Y de hecho, yo creo que de 7 años era lo que más hacíamos, explicar cómo se gestionaba el patrimonio de las personas. Cuando llegó la crisis cambió radicalmente. Ahora explicamos riesgos, muchos riesgos. Damos mucha formación en riesgos. Explicamos a los banqueros a quién darle dinero y cómo dárselo. Otra cosa es que tengan dinero para dárselo. Y morosidad, imagino. Y morosidad, claro. Es un elemento fundamental, la morosidad. Ahora la gestión de la morosidad es clave en la banca. Entonces, prácticamente ya en el año 2007, cuando vimos llegar la crisis, hicimos un cambio de programas, generamos un posgrado en riesgo de crédito y adaptamos nuestros programas a la parte de crédito. Hoy somos líderes en España en formación en riesgo de crédito. Hablemos del sistema financiero, de su especialidad, una de sus especialidades. ¿Qué le parece la entrada de José María Castellano en el futuro Nova Caixa Galicia Bank? Hombre, yo creo que le da credibilidad. Para poder captar un inversor hace falta 2 cosas. Primero, que la gente crea tus cuentas. Esto es muy importante, porque hemos visto que cada vez que ha entrado gente externa en una caja española se ha llevado muchas sorpresas, ¿no? Por ejemplo, Caja Castilla-La Mancha, por cierto, vinculada al Partido Socialista, descubre que aquello no es nada lo que parece, pero va a Cataluña Caixa, también en este caso vinculada a otro partido, como es CiU, que es quien gobernaba en Cataluña, y pasa lo mismo. Van a Caja Sur, ocurre lo igual, van a la CAM y ocurre lo mismo. Es decir, que vayan a donde vaya y sea cual sea el color político que esté detrás de los gestores, siempre hay sorpresas. Siempre hay sorpresas. Entonces eso hace que el inversor internacional esté un poco mosqueado sobre qué se va a encontrar, ¿no? Entonces el hecho de que una persona con el prestigio y la credibilidad de José María Castellano se ponga al frente y le diga a una serie de fondos de inversión internacionales: mira, yo he auditado esto, lo he estudiado, lo he mirado y os digo que eso es lo que hay, ya da credibilidad. Eso le iba a decir, supongo que para su fichaje se supone que como presidente ejecutivo del futuro banco en que se va a convertir Nova Caixa Galicia, o caja con cara de banco, vamos a decirlo así, influye bastante el hecho de que el señor Castellano vaya a venir con 600 millones de euros debajo del brazo y además de capital privado y gallego. Bueno, lo de gallego está por ver, ¿eh? Yo lo de gallego está por ver. O sea, yo querría verlo, lo de gallego. Yo obviamente estoy en este mundo y hablo con mucha gente y me acerco mucho a grandes patrimonios, de modo directa o indirectamente, y todavía no conozco ninguno que vaya a entrar. Yo sí creo más... ¿Amancio Ortega? Yo no creo que sea uno, no creo, vamos, no me ha llegado ninguna información de que vaya a entrar. Tampoco tiene por qué contármelo, si no estoy tan metido en sus decisiones, ¿no? Pero bueno, generalmente cuando un gran patrimonio estudia una operación, siempre hay alguien estudiando. ¿Pero usted cree en la bandera territorial, digamos, de las cajas de ahorro o no? Es decir, el Nova Caixa Galicia Bank tiene que seguir siendo una entidad de capital mayoritariamente, muy mayoritariamente gallego o no. Yo creo que si fuese gallego, yo feliz de la vida. O sea, Banco Pastor es un banco enteramente gallego, bueno, y está muy bien, es decir, creo que es bueno para Galicia. Que hubiese otra caja vinculada aquí también. Lo que yo no tengo nada claro es que el capital gallego decida invertir, porque aquí hay 2 cosas. Uno es la credibilidad de las cuentas, que a lo mejor ese problema lo puede solucionar José María Castellano con su credibilidad personal, y otro es los factores de desarrollo. Cuando alguien invierte en un sitio, por lógica, quiere ganar más dinero a cabo del tiempo. Entonces hay que explicarle cómo se va a hacer para ganar dinero. Y eso todavía no lo sabemos. Y yo creo que es la pregunta que se hace en Galicia. ¿Cuál va a ser el motor de desarrollo del nuevo banco? ¿Cómo va a hacer el nuevo banco para ganar dinero? En cualquier caso, ¿cómo cree usted que terminará todo este culebrón en el que se ha convertido lo de las cajas de ahorro, en concreto el de Nova Caixa Galicia? Yo creo que va a ser un culebrón que va a durar años.
Pues, ¿por qué? Bueno, en primer lugar, si llegan fondos extranjeros de capital riesgo, que supongo que serán los que acabarán llegando, si llegan, estos salen, entran y salen, porque ningún fondo se queda aquí de por vida. Esto lo hace un particular, pero no lo hace un fondo. Con lo cual, en el mismo momento que estén entrando, nos estamos preguntando cuándo va a salir y quién va a volver. Con lo cual, el culebrón siempre tiene continuará, ¿no? Eso por un lado. Y si no vienen fondos de capital, entrará el FROP, es decir, el Estado español, y podrá la venta a la caja dentro de 2 años. Y otra vez lo traemos en debate. Yo creo que entramos en una senda larga de incertidumbre. ¿Pero cree usted que pese a todos los esfuerzos para realizar la fusión primero, para recapitalizarse, para cumplir las exigencias de solvencia nuevas y bastante importantes que le exigía el gobierno a las cajas en nuestro país, todavía Nova Caixa Galicia podría correr el riesgo de desaparecer? Sí, creo que todavía no está salvado, no. En absoluto, es que hay que mirar el resto de España. El resto de España, ¿cómo van a los demás? Sacando lo que eran las bancas, las cajas muy saneadas, como es la Caixa de Pensions, o es Unicaja o Ibercaja, el resto lo están pasando muy mal. Es decir, ¿y desaparecer o ser comprada por un banco? Despiezada. Es decir, el riesgo, desaparecer obviamente es un negocio y alguien siempre querrá. Yo creo que el riesgo que corremos es que llegue a ser despiezada. Se corte en trozos y sea vendida en trozos. Eso es el riesgo que corre, pero no esta, sino todas las cajas que están ahora mismo sin un comprador. Hablemos de la realidad actual en general del mercado financiero. ¿Qué medidas cree que hay que tomar para que los bancos desbloqueen sus líneas de crédito? Uno de los principales problemas que tienen nuestros empresarios, que van al banco y no le dan un crédito. Bueno, yo creo que lo primero y fundamental, mejorar la marca de España. O sea, ahora hay un problema que es de marca país. El Banco Santander, que es un banco que está saneado, no tiene ningún problema, porque no ha habido la burbuja inmobiliaria, está diversificado y gana dinero por todas partes, ha salido a los mercados internacionales hace unos días y a pedir solamente 1.000 millones de euros y le ha costado mucho. Pero mejorar la marca de España supone políticamente de forma necesaria e indudable un cambio de gobierno. O en todo caso un cambio de política, como mínimo. Pues si cambia de gobierno y no cambia la política, mal estaríamos. Un cambio de política fijo y una agenda reformista ya. Es decir, yo no entiendo que basadas en las elecciones municipales, hace ya 15 días, estemos todos viendo el telediario sin recibir ningún mensaje. Es decir, hace falta una agenda reformista que mejore la imagen de marca de España. No podemos estar sentados esperando a que mejore, porque mientras no mejore, las entidades españolas solventes tendrán problemas para captar capital fuera. Y eso implica que tiene crédito. Todos los expertos, don Venancio, saben que hasta que una economía, al menos de las nuestras, occidental, moderna, no llega al 3% de crecimiento, no se produce creación real de empleo. Se puede frenar el ritmo de destrucción de empleo, pero ¿en qué se puede hacer para intentar llegar a esos niveles lo antes posible? Y eso que es cierto que es una verdad generalizada, y estoy de acuerdo con usted en que es una verdad generalizada, yo la cuestiono. ¿Por qué la cuestiono? Aquí tenemos 1,5 millones de desempleados de la construcción en España. Es que ni creciendo a un 3, ni creciendo a un 4, ni a un 5, ni a un 6, vamos a poder emplear a un encofrador de 55 años. Un señor que se ha dedicado a encofrar, a alicatar o a poner tuberías toda su vida, no lo colocas. Y máxime habiendo como hay paro juvenil. ¿Qué vamos a hacer? Poner a competir al señor que encofra, o que había encofrado durante 30 años, con su hijo, por un empleo. ¿Vamos a competir? Está clarísimo que el hijo le va a ganar. Entonces, no es una cuestión solamente de crecer mucho, es de crecer mucho y de crecer en todos los sectores de la economía española. Y eso implica también crecer en construcción. No se puede, España no va nunca a volver a su equilibrio si no consigue tener a la construcción en niveles normales de crecimiento. Ni lo de antes, ni lo de ahora. Tiene que estar en un nivel de equilibrio, que sería posiblemente 5 veces superior al ritmo actual. Y en el caso gallego, ya por último, don Venancio, ¿qué echa usted en falta en la política económica de la comunidad? De todo. En la política económica yo creo que no la tiene. Yo no creo que tengamos política económica en la comunidad. ¿Pero tiene margen una comunidad autónoma para intervenir, por ejemplo, en materia de empleo? Porque las principales competencias corresponden al Gobierno de Madrid. Y yo en materia de empleo, obviamente, tiene pocas competencias, porque el empleo además es una consecuencia de crecimiento. Si se crece hay empleo, si no se crece no hay empleo. No se genera empleo en un BOE, en ningún Real Decreto, al menos como economista es lo que pienso. Pero también pienso que si uno tiene un coche, lo que hace es cuidarle el motor. Está bien cuidarle la puerta, el chasis,
el foco, eso está todo fantástico. Pero el motor es fundamental, porque sin motor no se crece. La pregunta es, ¿cuál es el motor de Galicia? Los motores de Galicia residen esencialmente en la costa atlántica, el eje atlántico y de modo fundamental en la zona de A Coruña y la zona de Vigo. A mi juicio, sacando el presidente González Laxe, no ha habido otro presidente en Galicia que haya actuado de modo decidido en los polos de crecimiento de este país, o de esta autonomía. Creo que falta una mayor implicación del gobierno autonómico en lo que son las áreas de Vigo y las áreas de La Coruña. Y creo que eso es clave. Dicho, creo que son áreas que han crecido casi, como, no sé, pues, sin modelo. De todas maneras, con nosotros estuvo también la delegada del Estado para la zona franca en Vigo, que están experimentando un crecimiento espectacular en cuanto a polígonos, nuevas instalaciones y demás, y A Coruña contará muy pronto, si los créditos y demás no lo remedian, con un puerto exterior que también tendrá la ciudad de Ferrol. Hombre, es decir, yo claro que hay crecimiento, pero es un crecimiento que siempre que va como a rebufo, Y lo que uno ve, echa en falta, es que no haya una política más decidida, ¿no? Lo vemos vemos en muy exterior, y es quizás algo que va bien, porque yo creo que hay una cierta sintonía entre el puerto de La Coruña y puertos del Estado. Quizás porque son dos coruñeses, hablando el mismo idioma, y eso creo que ayuda mucho. Pero, por ejemplo, ves la tercera ronda. Si la ciudad de La Coruña está bloqueada al tráfico, claramente, bloqueada por todas partes. ¿Qué se ha hecho en temas de transporte? Nada. La tercera ronda, ¿qué ve el ciudadano? Pues que el alcalde echa la culpa a la Junta de Galicia, bueno, ahora yo cambio de alcalde, quizás sea distinto, pero le echa la Junta se lo echa al Ministerio de Fomento, y al final, unos por otros, queda la casa sin barrer. Y lo que hace falta, lo que requiere una ciudad, posiblemente sea una buena sintonía entre su alcalde y el presidente autonómico, y que esa sintonía haga crecer la ciudad de un modo claro. Y siempre por delante, porque ir por detrás no vale mucho. O sea, ahora tenemos muchísimo suelo industrial. ¿Quién lo quiere si no hay inversión? Bien hubiese venido hace 10 años, ¿entiendes? Cuando la gente se marchaba a Portugal a construir sus industrias. Y no había suelo. Y no había suelo. Pues don Venancio Salcines, no hay tiempo para más. La verdad es que estaríamos hablando muchísimo tiempo de estas cuestiones que son las que más nos interesan a los ciudadanos, como queda claro en las encuestas del CIS y en todas las encuestas ciudadanas que se realizan habitualmente en nuestro país. Gracias por haber estado con nosotros y muy buenas noches. A ti. Y ustedes ya saben, de lunes a jueves, personajes como Venancio Salcines nos cuentan cosas de interés de la actualidad de nuestra comunidad, aquí a las 9:15 en Popular Televisión Galicia.